En las costas olvidadas del Golfo de México, donde el tiempo se mide por las mareas y los recuerdos se aferran como percebes a los cascos de los viejos barcos, hay historias que el viento se niega a olvidar. Esta es la historia de Elena, una mujer cuyo luto era tan profundo como el océano que se había llevado a su esposo, y de un refugio de hierro que guardaba un secreto aún más hondo. Era el año 1948, un tiempo de reconstrucción para el mundo, pero de demolición para un alma solitaria que se aferraba a la única vida que le quedaba, la de su pequeño hijo. El sol poniente teñía el cielo de un naranja fúnebre cuando Elena tomó la decisión. Con la mano pequeña de su hijo Leo aferrada a la suya, caminó hacia el norte, más allá del último muelle del pueblo, hacia la ensenada que todos evitaban. El aire salado llevaba consigo el hedor de la podredumbre y la soledad, un perfume que se adhería a su piel y a su espíritu. Cada paso sobre la arena húmeda era un acto de desafío contra el destino, un adiós a la piedad de los hombres y una bienvenida a la incierta protección de un monstruo de metal. Allí yacía, encallada y oxidada, la bestia de hierro, un submarino alemán de una guerra lejana, vomitado por el mar durante un huracán años atrás. Era un espectro de acero, un ataúd varado entre dos mundos, y las leyendas del pueblo decían que las almas de sus tripulantes aún gemían en su interior durante las noches de tormenta. Para todos, era un lugar maldito, un presagio de muerte. Para Elena, despojada de su hogar, de su dignidad y de toda esperanza, era el único techo que el mundo le ofrecía. El viento aullaba como un alma en pena, azotando su falda gastada y helando sus huesos hasta la médula. Leo se escondió detrás de ella, sus pequeños ojos fijos en la silueta oscura que se recortaba contra el crepúsculo. El miedo del niño era un puñal en el corazón de Elena, pero ella enderezó la espalda, forzando una calma que no sentía. No había vuelta atrás. La sociedad les había cerrado todas las puertas, dejándolos a la intemperie, a merced de una crueldad más fría que las profundidades del océano. Encontraron una escotilla que el óxido había forzado, una boca abierta y oscura, que los invitaba a entrar en las entrañas de la bestia. El interior olía a metal viejo, a moho y a sal estancada, un aire tan denso que casi se podía masticar. La oscuridad era casi total, un vacío que parecía devorar la poca luz que se filtraba desde el exterior. Era un descenso a un infierno frío y húmedo. Pero en la mente de Elena, era el único santuario posible, un lugar donde la codicia de los hombres no podría alcanzarlos. Ignoraba los susurros del viento, que parecían advertirle del peligro. Ignoraba el terror primordial que le suplicaba que huyera y no mirara atrás. Su amor por Leo era una llama terca y feroz, en medio de la desolación, una fuerza que la empujaba a profanar aquella tumba para convertirla en un hogar. Estaba dispuesta a enfrentar a los fantasmas de marineros ahogados, a la maldición de una guerra ajena, a cualquier horror que habitara en ese laberinto de hierro, todo por darle a su hijo un día más de vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar a un lugar maldito, si fuera la única esperanza para tus hijos? Mientras daba su primer paso hacia la oscuridad del interior, una certeza helada la invadió. Estaba cruzando un umbral del que no habría retorno, sellando un pacto con aquel lugar olvidado por Dios y por los hombres. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que poblaban las leyendas, sino algo mucho más tangible y peligroso, algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Para entender la profundidad del abismo en el que Elena se encontraba, es necesario retroceder en el tiempo, a solo 6 meses antes, cuando su mundo aún estaba completo. Su vida no era de lujos, pero estaba tejida con hilos de una felicidad sencilla y robusta, como las redes de pescar de su esposo Mateo. Su pequeña casa con paredes encaladas que olían a sal y a los guisos de pescado que ella preparaba, era un santuario contra la dureza del mundo. El sonido más común era la risa de Leo, persiguiendo cangrejos en la orilla, y el regreso de Mateo al atardecer. Mateo era un hombre forjado por el sol y el mar, con la piel curtida y los ojos llenos de horizontes. Cuando volvía, traía consigo el olor del océano, un aroma a sal y esfuerzo que para Elena era el perfume del hogar y la seguridad. Él envolvía a su hijo en un abrazo que olía a victoria contra las olas, y luego la miraba a ella, una mirada que prometía que, mientras él estuviera allí, ninguna tormenta, ni del cielo, ni de la vida,
podría tocarlos. Compartían cenas humildes, a la luz de un quinqué, donde el pescado fresco sabía a gloria, y el futuro parecía tan vasto y sereno como el mar en un día de calma. Esa vida se hizo añicos en una tarde de octubre. El cielo, que había amanecido de un azul inocente, comenzó a teñirse de un gris violáceo y enfermo. Los pescadores más viejos fruncían el ceño y aseguraban sus botes, hablando en voz baja de un norte traicionero que se acercaba con la velocidad de un depredador. Pero una deuda apremiaba, una pequeña suma prestada a don Ricardo para reparar el motor del bote, y Mateo, con su orgullo intacto, insistió en una última salida. Le prometió a Elena que volvería antes de que la primera gota de lluvia besara la tierra, una promesa que el destino se encargaría de romper. Elena observó desde la puerta cómo la pequeña embarcación de su esposo se convertía en un punto diminuto y valiente, desafiando la inmensidad amenazante del golfo. El viento comenzó a aullar, un lamento que se colaba por las rendijas de la casa, y el mar, antes un amigo generoso, se convirtió en una bestia furiosa de olas espumosas y grises. Pasó la noche en vela, con el corazón hecho un nudo apretado en la garganta, rezando a cada santo cuyo nombre recordaba, mientras Leo dormía, ajeno a la batalla que su padre libraba contra la naturaleza desatada. La tormenta pasó tan rápido como llegó, dejando tras de sí un silencio antinatural, un cielo lavado y una playa sembrada de escombros. Otros botes regresaron, maltrechos y con las redes vacías, sus tripulantes con la mirada perdida de quienes han visto la muerte de cerca. Pero el bote de Mateo no volvió. Elena esperó en la orilla durante 3 días, un espectro vestido de angustia, negándose a aceptar lo que los ojos compasivos de los demás le decían en silencio. El mar, en su infinita crueldad, no devolvió nada, ni un trozo de madera, ni una red rota. Simplemente se lo había tragado. El luto fue un manto negro y pesado, que asfixió los colores de su existencia. La risa de Leo se volvió escasa, y la casa, antes un nido de calor, se sentía ahora como una tumba fría y vacía. Elena intentó seguir adelante, remendando las viejas redes de Mateo con manos torpes, intentando pescar desde las rocas para poner algo de comida en la mesa, pero su dolor era un ancla que la arrastraba hacia el fondo, y sus esfuerzos eran apenas suficientes para alejar el hambre un día más, mientras la deuda con don Ricardo crecía, silenciosa e implacable como una marea oscura. Y entonces, un día, la sombra que tanto temía se proyectó sobre el umbral de su puerta. Don Ricardo llegó en su camioneta nueva, levantando una nube de polvo que parecía anunciar la llegada de una plaga. Era un hombre corpulento, de bigote espeso y manos suaves que nunca habían conocido el trabajo duro. Sus ojos pequeños y porcinos recorrían la humilde propiedad con una avidez depredadora, calculando el valor de la miseria ajena. No vino a ofrecer condolencias, vino a cobrar, a reclamar su libra de carne de un alma que ya estaba desangrándose. Se plantó frente a ella, con sus 2 matones a la espalda, una trinidad de arrogancia y poder. El aire se llenó con el olor dulzón y nauseabundo de su cigarro. Un perfume de opulencia que era un insulto a la pobreza de Elena. Su voz, untuosa y a la vez afilada, cortó el silencio de la tarde, desprovista de cualquier atisbo de compasión. Para él, la tragedia de Elena no era más que una oportunidad de negocio, una simple transacción en la que él, como siempre, saldría ganando. La viudez y la orfandad eran solo detalles irrelevantes en su libro de contabilidad. El tiempo se acabó, Elena, dijo, soltando una bocanada de humo que se enroscó en el aire como una serpiente. Tu esposo era un hombre de palabra, pero los muertos no pagan deudas. Esta tierra, esta casa, ahora me pertenecen. Sus palabras eran tan planas y definitivas como una lápida. No había espacio para la negociación, ni para la súplica. Era la ley del más fuerte, la ley no escrita, que regía aquel rincón olvidado del mundo, donde la justicia era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero el instinto maternal la mantuvo en pie. Con Leo escondido tras su falda, su pequeño cuerpo temblando, ella suplicó. Le habló de su disposición a trabajar, a pescar día y noche, a pagar la deuda de Mateo hasta el último centavo, aunque le llevara toda la vida. Le pidió tiempo, un poco de misericordia, apelando a una humanidad que don Ricardo simplemente no poseía. Cada palabra suya era un ruego desesperado, una oración lanzada a un Dios de carne y hueso que disfrutaba de su poder.
La respuesta de don Ricardo fue una risa corta y despectiva, un sonido feo que pareció ensuciar el aire. «Tú no puedes pagarme con pescado, mujer», dijo, y luego sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con una lentitud lasciva y humillante que la hizo sentir desnuda y sucia. «A menos», añadió con una sonrisa torcida, «que estés dispuesta a pagar la deuda de otras maneras. Una viuda joven y sola siempre puede encontrar la forma de ser útil para un hombre como yo». Aquella insinuación fue peor que un golpe. Fue un veneno que le quemó el alma, una humillación tan profunda que la dejó sin aliento. La repulsión y la ira le dieron fuerzas. Enderezó la espalda, y con una dignidad que brotaba de las profundidades de su dolor, lo miró directamente a los ojos. «Prefiero vivir bajo las piedras con mi hijo que deberle nada a un hombre como usted», respondió, su voz temblando, pero firme. La chispa de desafío en sus ojos solo sirvió para enfurecerlo más. La crueldad de don Ricardo fue inmediata y teatral. Con un gesto de su mano, ordenó a sus hombres que comenzaran el desalojo. No hubo delicadeza. La pequeña mesa de madera que Mateo había construido, las sillas, el colchón raído, los pocos platos de peltre, todo fue arrojado a la calle sin miramientos. Cada objeto que salía por la puerta era un pedazo de su vida pasada. Un recuerdo profanado y expuesto a la vista de todos, un espectáculo brutal para el entretenimiento del cacique. Los vecinos se asomaban por sus ventanas, sus rostros una mezcla de lástima y miedo. Elena podía sentir sus miradas sobre ella, pero nadie se atrevió a intervenir. El poder de don Ricardo era un yugo que todos llevaban en silencio. El miedo era más fuerte que la compasión, y la solidaridad era una moneda que había perdido su valor. En ese momento, Elena comprendió la verdadera naturaleza de la soledad. No era la ausencia de su esposo, sino la ausencia de una sola mano amiga en un mundo lleno de espectadores. Cuando el último de sus escasos bienes yacía en el polvo del camino, don Ricardo se acercó a ella, su rostro una máscara de triunfo satisfecho. «Que esto te sirva de lección», siseó. «En este pueblo, nada se me niega», y con eso, él y sus hombres subieron a la camioneta y se marcharon, dejando a Elena y a Leo de pie, junto a los restos destrozados de su vida, bajo un sol que de repente parecía frío e indiferente. La puerta de su hogar se cerró con un golpe seco, un sonido que marcó el final de un capítulo y el comienzo de su exilio. Con una vieja manta, recogió lo poco que no se había roto, un crucifijo de madera, una fotografía descolorida de Mateo sonriendo y un par de mudas de ropa. Ató la manta en un bulto y lo cargó sobre su hombro. Tomó la pequeña mano de Leo, fría y temblorosa, y comenzó a caminar sin rumbo fijo. El niño no lloraba, solo la miraba con sus grandes ojos llenos de una confusión y un miedo que partían el alma de su madre en 1000 pedazos. Caminaron por las calles del pueblo que la había visto nacer, crecer y amar. Pasaron por la iglesia, cuyas puertas parecían cerradas para ella. Pasaron por las casas de amigos que ahora evitaban su mirada. Cada paso era un recordatorio de su nueva condición. Eran parias, despojados, invisibles, para una sociedad que les había dado la espalda. La vergüenza era una brasa ardiente en su estómago, pero por encima de ella, crecía una determinación fría y dura como el acero. No había caridad para ellos. No había refugio. Cada puerta estaba cerrada, cada corazón endurecido por el miedo o la indiferencia. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores melancólicos, y el frío de la noche se anunciaba en la brisa. Elena miró el rostro asustado de su hijo, sus mejillas sucias de polvo y lágrimas silenciosas, y supo que no podía rendirse. El amor por él era una llama furiosa que consumía su desesperación y la convertía en una fuerza indomable. Fue entonces, en el punto más bajo de su existencia, cuando el mundo entero le había fallado, que su mirada se dirigió hacia el norte, hacia la ensenada prohibida. Recordó las historias que los viejos contaban con un escalofrío, las leyendas de un monstruo de metal varado en la arena, un lugar maldito que todos evitaban, un lugar donde se decía que gemían las almas de los ahogados, y que ninguna persona en su sano juicio se atrevería a pisar. Para cualquier otra persona, habría sido la encarnación del terror y la mala suerte, pero para Elena, en ese preciso instante, despojada de todo, sin nada más que perder que la vida misma, aquella tumba de hierro no parecía un presagio de muerte. Al contrario, en la silueta oscura que se recortaba contra el crepúsculo, vio la única promesa que le quedaba al mundo.
un techo, un refugio donde la crueldad de los hombres, al menos por una noche, no podría alcanzarlos. La decisión se formó en su mente, no como un acto de locura, sino como el único movimiento lógico en un juego en el que ya había sido declarada perdedora. Si la sociedad de los vivos los había expulsado, entonces buscarían refugio entre los muertos. Si el mundo de los hombres les había negado un hogar, entonces harían de un ataúd de acero su fortaleza. Fue un acto de desafío supremo, un grito silencioso contra la injusticia que la había puesto de rodillas. Apretó con más fuerza la mano de Leo, infundiéndole una calma que ella misma no sentía en lo más profundo de su ser. «Vamos, mi amor», susurró. Su voz apenas un hilo de sonido contra el murmullo creciente del viento. «Vamos a encontrar nuestro propio castillo». Y con esas palabras, giró sobre sus talones y dejó atrás el pueblo, caminando hacia la bestia de hierro que esperaba en la orilla, sin saber que estaba caminando hacia un destino mucho más extraño y terrible de lo que jamás podría haber imaginado. La primera noche como desterrados fue una lección sobre la dureza del mundo. El sereno, el rocío frío que caía del cielo sin estrellas, se sentía como una llovizna de lágrimas heladas sobre su piel. Se acurrucaron detrás de la pequeña capilla del pueblo, buscando el escaso refugio que ofrecía su pared de adobe, pero el viento del norte los encontraba sin piedad, colándose a través de su delgada manta como un cuchillo de hielo. Elena abrazó a Leo con todas sus fuerzas, intentando transferirle el poco calor que le quedaba, sintiendo el temblor incesante del pequeño cuerpo de su hijo contra el suyo. El amanecer los encontró rígidos y hambrientos, con los huesos doloridos por el contacto con la tierra dura. El hambre se convirtió en una criatura viva dentro de ellos, una bestia de garras afiladas que roía sus entrañas sin piedad. Para Elena, era un dolor sordo y familiar, pero ver el rostro pálido de Leo, sus labios agrietados y su mirada perdida en un punto lejano, transformaba esa molestia en una tortura insoportable. Cada punzada en su propio estómago era un recordatorio de su fracaso como proveedora, como protectora, como madre. Con la poca dignidad que le quedaba, Elena se acercó a la casa de comadre Sofía, una mujer con la que había compartido risas y confidencias durante años. Pero al verla en su puerta, desaliñada y con la desesperación grabada en el rostro, los ojos de Sofía se llenaron de un pánico que Elena reconoció de inmediato. El miedo a la ira de don Ricardo. La puerta se cerró suavemente en su cara, no con un golpe, sino con el susurro de una disculpa silenciosa que dolía mucho más que un insulto. El rechazo se repitió en cada puerta que tocó. El panadero, que siempre le había guardado el pan más fresco a Mateo, de repente no tenía ni una migaja que le sobrara. El padre Miguel, en la iglesia, le ofreció oraciones y palabras de consuelo, pero ningún refugio físico. Murmurando sobre la importancia de no desafiar a los hombres poderosos que sostenían la comunidad, Elena comprendió que el veneno de don Ricardo no solo había infectado su vida, sino que había paralizado el alma entera del pueblo. Pasaron los días en una neblina de hambre y movimiento constante. Dormían donde la noche los encontraba, en los portales de las tiendas cerradas, bajo los botes de pesca varados en la playa, siempre moviéndose para no ser vistos, para no ser una molestia visible. Elena aprendió a rebuscar entre los desechos del mercado al final del día, encontrando frutas magulladas y verduras marchitas que cocinaba en una pequeña fogata oculta entre las rocas, avergonzada de que su hijo tuviera que comer las sobras del mundo. Leo en su inocencia infantil a veces olvidaba su miseria y jugaba con conchas en la orilla, pero su risa ya no era la misma. Era un sonido frágil, que se rompía fácilmente, y sus ojos buscaban constantemente el rostro de su madre, como si temiera que ella también pudiera desaparecer, tragada por la misma crueldad que se había llevado su hogar. Elena le contaba historias de Mateo, historias de su valentía en el mar, para mantener vivo su recuerdo, y para recordarse a sí misma de dónde venía su propia fuerza. Fue una tarde, mientras se ocultaba cerca del muelle, tratando de pescar algo con un hilo y un anzuelo improvisado, que escuchó la conversación entre dos viejos pescadores. Hablaban en voz baja, con el respeto temeroso que se reserva para los cuentos de fantasmas. Hablaban de la ensenada del norte, y de la bestia de hierro, el submarino alemán que yacía encallado como el esqueleto de un leviatán prehistórico. Era un lugar, decían, tan maldito y lleno de malos augurios, que ni siquiera don Ricardo se atrevía a acercarse. Uno de los viejos escupió al suelo y se persignó. «Dicen que las almas de los marineros gimen dentro», susurró.
que quien entra jamás vuelve a ser el mismo. Es una tumba, no un lugar para los vivos. El otro asintió, añadiendo que el metal mismo estaba envenenado por la guerra y la muerte, y que traía la ruina a cualquiera que osara tocarlo. Las palabras estaban destinadas a asustar, a advertir, a mantener a la gente alejada de aquel tabú de acero oxidado. Pero para Helena, aquellas palabras no sonaron como una advertencia. En la profundidad de su desesperación, sonaron como una promesa. Un lugar que don Ricardo temía. Un lugar donde la crueldad de los hombres no se atrevía a entrar. Un techo, por más maldito que estuviera. La idea echó raíces en su mente agotada. Una semilla de locura o de genialidad, no sabía cuál. ¿Qué peor maldición podía caer sobre ella que la que ya estaba viviendo? ¿Qué fantasma podía ser más aterrador que el hambre en los ojos de su hijo? La decisión se forjó en el fuego de su amor maternal, una elección imposible nacida de la ausencia total de otras opciones. Si el mundo de los vivos los había expulsado, buscarían refugio entre los muertos. Si la sociedad de los hombres les había negado un hogar, harían de una tumba de hierro su fortaleza. Era un acto de desafío supremo, un grito silencioso contra la injusticia que la había puesto de rodillas y amenazaba con devorar a su hijo. Era una decisión que ninguna madre debería tener que tomar, un pacto con lo desconocido forjado en el abismo de la desesperanza. Y si esta historia de coraje ya ha comenzado a tocar tu corazón, te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este viaje. Apoya la lucha de Helena suscribiéndote a nuestro canal, comparte este relato de resiliencia con quienes aprecian las historias de fortaleza y déjanos saber con un me gusta que estás con ella en espíritu. Porque lo que encontró dentro de ese monstruo de metal, no solo cambiaría su destino, sino la historia misma de aquel pueblo olvidado. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba su descenso y teñía el cielo de un naranja fúnebre, Helena tomó la pequeña mano de Leo. El niño la miró, sus ojos llenos de una confianza que le rompía el corazón, y al mismo tiempo le daba la fuerza de 1000 ejércitos. No le explicó la locura de su plan, ni le habló de las leyendas de fantasmas y almas en pena que rodeaban su destino, simplemente le sonrió. Una sonrisa cansada pero llena de una nueva y terrible determinación. «Vamos, mi amor», susurró su voz apenas un hilo de sonido contra el murmullo creciente del viento que barría la playa. «Vamos a encontrar nuestro propio castillo, uno tan fuerte que ningún viento podrá derribarlo». Con esas palabras, giró sobre sus talones, dejando atrás el pueblo que la había rechazado. Y comenzó la larga caminata hacia el norte, hacia la silueta oscura y amenazante que se recortaba contra el crepúsculo. Caminaron sobre la arena húmeda, que se enfriaba rápidamente bajo sus pies descalzos. El aire salado llevaba consigo el hedor de la podredumbre y la soledad, un perfume que se adhería a su piel y a su espíritu. Cada paso era un acto de fe ciega, un adiós a la piedad de los hombres y una bienvenida a la incierta protección de un monstruo de metal que esperaba, silencioso y oxidado, al final del mundo que conocían. A medida que se acercaban, la forma del submarino se hacía más grande y monstruosa. Parecía una criatura marina varada, respirando un último y lento aliento de óxido y sal. El viento aullaba a través de sus estructuras metálicas rotas, creando una música fúnebre, un lamento que parecía confirmar todas las leyendas. Leo se escondió detrás de ella, su pequeño cuerpo temblando, pero Helena no vaciló. Enderezó la espalda, forzando una calma que no sentía en lo más profundo de su ser. Había llegado a su punto más bajo, había sido despojada de todo, pero en ese momento, frente a la encarnación del miedo de todo el pueblo, sintió una chispa de poder. Era el poder de no tener nada más que perder. Estaba dispuesta a enfrentar a los fantasmas de marineros ahogados, a la maldición de una guerra ajena, a cualquier horror que habitara en ese laberinto de hierro. Llegaron a la base de la bestia justo cuando la última luz del día se desvanecía en el horizonte. La marea estaba baja, exponiendo el casco corroído y cubierto de percebes afilados como dientes. El mar susurraba a sus pies, un sonido que podía ser una bienvenida o una advertencia. Helena miró la inmensa estructura de acero, y luego miró el rostro de su hijo. En sus ojos no vio solo miedo, sino también una fe inquebrantable en ella. Y eso fue todo lo que necesitó. Ignoró el terror primordial que le suplicaba que huyera y no mirara atrás. Su amor por Leo era una llama terca y feroz en medio de la desolación, una fuerza que la empujaba a profanar aquella tumba para convertirla en un hogar.
Encontraron una escotilla que el óxido había forzado, una boca abierta y oscura, que los invitaba a entrar en las entrañas de la bestia. Para el mundo, era la entrada al infierno. Para Helena, era la puerta a la única esperanza que le quedaba. El primer aliento dentro de la bestia fue como tragar polvo de tumba y agua salada estancada. El aire, espeso y viciado por décadas de abandono, se aferró a la parte posterior de sus gargantas, un sabor a óxido y olvido, que provocaba náuseas. La oscuridad no era simplemente una ausencia de luz, sino una presencia tangible, un manto pesado y frío que parecía absorber el calor de sus cuerpos y el sonido de sus pisadas. Helena encendió el pequeño quinqué de aceite que había salvado, y la llama temblorosa arrojó sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes curvas y sudorosas de metal. Avanzaron por un pasillo estrecho, un corredor claustrofóbico que se sentía como el esófago de un leviatán de acero. Las tuberías y las válvulas cubiertas de una costra de sal y óxido se proyectaban desde las paredes como las costillas de un esqueleto. El goteo constante de agua de mar, infiltrándose a través de alguna fisura invisible, era el único sonido, un metrónomo lúgubre que marcaba el paso del tiempo en aquel lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada paso de Helena era cauteloso, probando el suelo metálico resbaladizo, con Leo aferrado a su falda como si fuera la última ancla en un mundo que se hundía. Encontraron un pequeño compartimento, quizás la antigua cabina de un oficial, que estaba marginalmente menos deteriorado que el resto. Era un espacio no más grande que un armario, pero para ellos era un palacio. Sin embargo, estaba cubierto por una capa gruesa de moho verdoso, y una película de suciedad salina que lo cubría todo. La tarea que tenían por delante era hercúlea. Un intento de tallar un espacio para la vida en el corazón mismo de la muerte y la decadencia. Una batalla contra el abandono que requeriría cada gramo de su menguante fuerza. Los primeros días fueron un infierno de trabajo incesante. Con trozos de tela de su propia ropa y agua de mar, Helena fregó las paredes y el suelo, sus manos enrojeciendo y agrietándose por la sal y el esfuerzo. El olor a lejía improvisada con ceniza de la fogata y agua hirviendo luchaba contra el hedor arraigado del moho. Cada centímetro de espacio limpio era una victoria ganada con sudor y lágrimas silenciosas, un pequeño acto de desafío contra el lugar que amenazaba con tragárselos enteros en su mugre y su desesperación. La supervivencia se convirtió en un ritual agotador. Por las mañanas, salía a pescar entre las rocas con un hilo y un anzuelo, mientras Leo recolectaba leña seca en la playa. Cocinaban sus escasos alimentos en una pequeña fogata en la arena, justo fuera de la escotilla, siempre con el temor de que el humo pudiera delatar su santuario prohibido. Por la noche, se retiraban a la fría matriz de metal, acurrucados bajo su única manta, escuchando los gemidos del submarino mientras la marea subía, y las olas golpeaban su casco con una fuerza rítmica y amenazante. El frío era un enemigo constante, un adversario que se filtraba a través del acero y se alojaba en sus huesos. La humedad del interior hacía que la manta se sintiera siempre húmeda, y a menudo se despertaban temblando, con el aliento formando nubes de vaho en el aire oscuro. Helena abrazaba a Leo, intentando crear una burbuja de calor con su propio cuerpo, contándole en susurros historias de soles cálidos y playas doradas, un conjuro verbal contra la realidad helada que los aprisionaba en su abrazo metálico. La soledad era casi tan opresiva como el frío. Dentro del submarino, estaban completamente aislados del mundo, un universo autónomo de óxido y sombras. A veces, Helena se sentía como si ya estuvieran muertos, fantasmas habitando una tumba olvidada. El silencio entre los golpes de las olas era profundo, un vacío que la obligaba a enfrentarse a sus propios pensamientos, a su dolor por Mateo, a su miedo paralizante por el futuro de Leo. Era una batalla psicológica tan dura como la física. Pero el amor de una madre es una fuerza alquímica, capaz de transformar la desesperación en determinación. Cada vez que miraba el rostro de Leo, que a pesar de todo encontraba pequeñas maravillas en su extraño hogar, una concha con una forma curiosa, el eco de su voz en los pasillos, Helena encontraba una nueva reserva de fuerza. No estaba simplemente sobreviviendo. Estaba construyendo una fortaleza, un nido improbable en las fauces de una bestia, todo para proteger a su cría del mundo que los había desechado. Después de una semana de trabajo incesante, el pequeño compartimento era casi irreconocible. El suelo brillaba débilmente bajo la luz del quinqué, y habían construido un lecho con algas secas y la manta.
Elena incluso había encontrado un pequeño nicho en la pared, donde colocó el crucifijo de madera de Mateo, un pequeño altar de fe en medio de la profanación. Era un hogar precario, frágil, pero era suyo, forjado con sus propias manos contra todo pronóstico. Fue entonces, en la quietud de la segunda semana, cuando el submarino comenzó a hablar. Al principio, eran solo crujidos y gemidos, los sonidos esperados de un viejo casco de metal asentándose con los cambios de temperatura y la presión de la marea. Elena los ignoraba, atribuyéndolos a la vejez de la estructura. Eran simplemente los suspiros de la bestia de hierro, el ruido de fondo de su nueva y extraña existencia, nada por lo que alarmarse. Sin embargo, los sonidos comenzaron a cambiar. Se volvieron menos aleatorios, más rítmicos. En el silencio profundo que precedía al amanecer, Elena empezó a escuchar un golpeteo débil pero persistente. No era el goteo del agua ni el golpeteo de los percebes contra el casco. Era un sonido metódico, casi deliberado, que parecía emanar de las propias paredes de su pequeño refugio. Un pulso secreto dentro del corazón de metal de la bestia. Su primer instinto fue el miedo. Las leyendas del pueblo volvieron a ella con una fuerza renovada. Las almas de los marineros atrapados, intentando comunicarse, llamándola desde el otro lado. Se aferraba a Leo con más fuerza, rezando en silencio para que los sonidos cesaran, para que los fantasmas de aquel lugar la dejaran en paz. El terror era una cosa fría y resbaladiza, que se enroscaba en su estómago, amenazando con deshacer la frágil calma que había construido. Pero la curiosidad es una emoción poderosa, y la de Elena, avivada por la necesidad de entender su entorno para proteger a su hijo, comenzó a superar su miedo. Los sonidos no eran lamentos, no sonaban como voces humanas, eran secos, percusivos, casi como un código. Se levantaba en la oscuridad y pegaba la oreja a la fría pared de metal, intentando discernir su origen, su significado. El misterio se convirtió en una obsesión silenciosa en las largas noches. Mientras Elena luchaba con el enigma de los sonidos, Leo en su inocencia interactuaba con su nuevo hogar de una manera mucho más directa. Para él, el submarino era un laberinto fascinante, una cueva de tesoros llena de ruedas extrañas y palancas misteriosas. Pasaba horas explorando los confines seguros de su compartimento, convirtiendo la tragedia en una aventura, como solo un niño puede hacerlo, ajeno al peso de la historia que lo rodeaba. Un día, mientras jugaba, Leo encontró un trozo de tubería suelta y comenzó a golpear rítmicamente las paredes, imitando los sonidos que también él había empezado a notar. Golpeaba aquí y allá, deleitándose con los diferentes tonos que producía el metal. Elena lo observaba con una sonrisa cansada, agradecida por aquel momento de normalidad infantil en medio de la locura. No podía saber que aquel juego inocente estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. De repente, al golpear una sección particular de la pared, justo detrás de donde habían hecho su cama, el sonido fue diferente. No fue el clan metálico y sólido del resto del casco. Fue un boom, sordo, hueco, un sonido que hablaba de un vacío detrás del acero. Leo se detuvo, sorprendido, y golpeó de nuevo. Boom, boom. Era inconfundible. Había algo detrás de esa pared, un espacio oculto que no debería estar allí. Elena se arrodilló a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pasó sus manos por la superficie fría y remachada, sintiendo cada perno, cada unión. Sus dedos, ahora sensibles y callosos por el trabajo duro, notaron una línea fina, casi invisible por el óxido y la suciedad, que delineaba un panel rectangular. No era parte de la estructura original, parecía una modificación, una puerta secreta disfrazada de pared. Con la ayuda de la tubería que Leo usaba como palanca, comenzaron a trabajar en los bordes del panel. El metal se quejó y chirrió en protesta, el óxido de décadas sellándolo con fuerza. Fue un trabajo agotador, que les llevó horas, pero la adrenalina del descubrimiento los impulsó. Con un último y sonoro crujido, uno de los bordes del panel cedió, revelando una oscuridad aún más profunda en su interior. Juntos, tiraron del pesado panel de acero, que se abrió con un gemido largo y agudo, como si exhalara un aliento guardado durante años. El aire que salió del compartimento oculto era diferente, seco, rancio, con un olor a cuero viejo y papel, no a moho y sal. Apuntaron la luz del quinqué hacia el interior, y la respiración de Elena se quedó atrapada en su garganta. No estaba vacío, había algo dentro, cuidadosamente colocado. Dentro del pequeño nicho, envuelto en lo que parecía una lona encerada para protegerlo de la humedad,
había un paquete rectangular. A su lado un extraño aparato de radio de campaña, con auriculares de baquelita y una manivela, todo cubierto de una fina capa de polvo. Y junto a la radio una pequeña caja de madera oscura, cerrada con un simple pestillo de latón que se había vuelto verde por el tiempo. Con manos temblorosas, Elena extendió la mano y tocó la lona. Estaba rígida y fría, pero intacta. Desató con cuidado los nudos de cuerda podrida que la sujetaban y desenvolvió el paquete. Dentro, protegido de los estragos del tiempo y el mar, había un diario con una cubierta de cuero grueso y oscuro, su superficie todavía flexible al tacto. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada y angular que no reconoció. Luego, tomó la pequeña caja de madera. Pesaba más de lo que parecía. El pestillo se dio con un pequeño clic y levantó la tapa. No había joyas ni oro, como podría haber soñado en un momento de fantasía. En su lugar, encontró un libro de contabilidad meticulosamente ordenado, y, debajo de él, una única fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo pero con una claridad asombrosa y terrible. Sostuvo la fotografía bajo la luz parpadeante del quinqué. Mostraba a dos hombres en la playa, de pie junto a unas cajas. Uno era un hombre con un uniforme que vagamente reconoció de las viejas noticias de la guerra. El otro, mucho más joven, con una sonrisa arrogante y segura, era inconfundible. Era el rostro de don Ricardo, un fantasma de su pasado que emergía de una tumba de acero. Elena sintió un escalofrío, que no tenía nada que ver con la temperatura del submarino. El aire pareció volverse más denso, cargado con el peso de un secreto largo tiempo enterrado. No entendía lo que significaba todo aquello, no todavía. Pero mientras sostenía el diario en una mano y la fotografía en la otra, una certeza profunda y visceral se apoderó de ella. No había encontrado un tesoro de piratas ni las reliquias de un marinero fantasma. Había tropezado con algo mucho más peligroso y poderoso. Había encontrado la verdad, una verdad que había permanecido dormida en las entrañas de aquella bestia de hierro, esperando pacientemente a que alguien con el coraje suficiente para habitar una tumba viniera a despertarla. Y en ese momento, supo que su vida, y la de su hijo, jamás volverían a ser las mismas. El refugio maldito le había entregado la llave de su destino. La noticia de que algo había cambiado en la Ensenada del Norte se extendió por el pueblo no como un grito, sino como un susurro transportado por la brisa salada. Comenzó con los niños que jugaban en los límites de la playa prohibida, quienes juraban haber visto una luz constante, como la de un quinqué, emanando de las entrañas de la bestia de hierro. Luego, un pescador madrugador notó que el humo de una pequeña fogata se elevaba cerca del casco, un humo que olía a pescado asado, y no a los fuegos fantasmales de las leyendas. Estos pequeños fragmentos de la nueva vida de Elena se tejieron en el telar de la superstición y la envidia del pueblo. La gente que antes la había condenado al ostracismo, ahora especulaba en voz baja en el mercado y en la cantina. Si la viuda había logrado sobrevivir en el lugar maldito, no podía ser por su propia fuerza. Debía haber encontrado algo. La imaginación popular, alimentada por viejos cuentos de la guerra, transformó rápidamente la supervivencia en un tesoro. Se hablaba de oro nazi, de joyas robadas, de una fortuna escondida por los marineros alemanes antes de perecer. El rumor, como una plaga, no tardó en llegar a los oídos de don Ricardo. Al principio, lo descartó con una risa despectiva, considerándolo el delirio de un pueblo ignorante. Pero la idea se alojó en su mente como un parásito, alimentándose de su propia codicia y de los oscuros recuerdos que él mismo había enterrado. Recordó las cajas pesadas que su padre y él habían ayudado a mover en la oscuridad de la noche, el brillo del metal que vio por el rabillo del ojo. Siempre había sospechado que los alemanes no le habían entregado todo. La posibilidad de que aquella mujer insignificante, aquella viuda que él había aplastado bajo su bota, hubiera encontrado lo que a él le correspondía por derecho, encendió en su alma un fuego de avaricia y furia. La humillación de haberla echado se transformó en la rabia de haberla arrojado, sin saberlo, sobre un cofre del tesoro. Reunió a sus dos matones más leales, hombres cuya lealtad se compraba con dinero y se mantenía con miedo, y se dirigió hacia la ensenada, con el cielo oscureciéndose a su paso, presagiando la tormenta que se gestaba tanto en el clima como en su corazón envenenado. Mientras tanto, dentro del submarino, Elena ya no era la misma mujer que había entrado buscando un simple refugio. La verdad la había revestido con una armadura invisible.
Había pasado 2 días enteros descifrando los dibujos y las pocas palabras que podía entender del diario, conectando las fechas, los lugares y los rostros. Sabía que don Ricardo vendría. Su codicia era tan predecible como la marea, y ella estaba preparada, no como una víctima esperando el golpe, sino como una estratega que había colocado cuidadosamente las piezas en el tablero. Horas antes, al ver las nubes de tormenta acumularse en el horizonte, había tomado la decisión más difícil. Despertó a Leo, le dio un beso en la frente, y le entregó un pequeño sobresellado con cera. Le explicó, con una calma que desmentía el terror que sentía por dentro, que debía correr al pueblo, a la casa del padre Miguel, y no detenerse por nada ni por nadie. El niño, sintiendo la urgencia en la voz de su madre, asintió con sus ojos grandes y serios, y partió como una flecha, una pequeña figura valiente corriendo contra el viento que comenzaba a aullar. Ahora, Elena estaba sola, esperando. El submarino gemía a su alrededor, protestando contra los primeros embates de la tormenta. La lluvia comenzó a azotar el casco de acero con la furia de 1000 tambores, y las olas golpeaban la estructura con una fuerza que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. El sonido era ensordecedor, un caos que reflejaba la agitación de su alma. Sostenía el diario de cuero en una mano y la fotografía en la otra. No eran papel y tinta. Eran su espada y su escudo. La escotilla se abrió con un estruendo metálico que logró superar el rugido de la tormenta. La figura corpulenta de don Ricardo se recortó contra el cielo gris y violáceo, con la lluvia pegándole el cabello a la frente y el rostro contorsionado por una máscara de codicia triunfante. Sus 2 hombres entraron tras él, sus miradas recorriendo el pequeño y limpio compartimento con desdén, buscando el brillo del oro entre la humilde morada de Elena. La invasión fue brutal, una profanación de su santuario. «Así que aquí es donde te escondes, rata de alcantarilla», bramó don Ricardo, su voz resonando en el espacio confinado. «Los tontos del pueblo dicen que encontraste algo. El tesoro de los alemanes, ¿dónde está? Dámelo ahora y quizás te deje vivir, para que me lo agradezcas». Sus ojos porcinos la devoraban, no con la lascivia de antes, sino con la pura y desnuda avidez de un depredador que ha acorralado a su presa y saborea la victoria. Pero la presa no se encogió de miedo, no suplicó. Para asombro de don Ricardo, Elena se levantó lentamente de la banqueta improvisada donde esperaba. No había pánico en su rostro, solo una serenidad helada, una calma tan profunda y antinatural en medio de la tormenta que lo inquietó. Sus ojos, que antes habían estado nublados por el dolor, ahora ardían con una luz clara y penetrante, el fuego gélido de una justicia largo tiempo esperada. «Tienes razón, don Ricardo», dijo ella, su voz sorprendentemente firme y clara, cortando el estruendo de la tormenta como un cuchillo de obsidiana. «Encontré un tesoro. Pero no es el tipo de tesoro que puedes guardar en tus arcas, es el tipo de tesoro que te entierra». Su calma era un arma más potente que cualquier grito, una afrenta a su poder que lo enfureció al instante. Él dio un paso hacia ella, su enorme cuerpo llenando el ya claustrofóbico espacio. «No juegues conmigo, mujer. He venido por lo que es mío. Este lugar, esta tierra, todo lo que hay en ella me pertenece». El olor a aguardiente y a tabaco rancio emanaba de él, contaminando el aire que Elena había luchado tanto por limpiar. Sus matones se movieron para flanquearla, bloqueando la única salida. Elena no retrocedió. En lugar de eso, levantó la mano que sostenía la vieja fotografía descolorida, y la arrojó a los pies de él. Cayó boca arriba sobre el suelo metálico. Un pequeño rectángulo de verdad en un mar de mentiras. Don Ricardo bajó la vista con impaciencia, y en el instante en que sus ojos reconocieron la imagen de su yo más joven, junto a su padre y el oficial alemán, su rostro perdió todo color. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un destello de pánico puro. Eso no es nada», tartamudeó, su voz perdiendo su filo autoritario. «Basura vieja de la guerra. Restos que el mar arrastró». Pero sus ojos lo traicionaban, moviéndose con nerviosismo, delatando la mentira. Sabía exactamente lo que era aquella fotografía, y el pánico comenzó a transformarse en la furia de un animal acorralado, que se da cuenta de que la trampa se ha cerrado a su alrededor. «No es basura», continuó Elena, su voz subiendo de tono, cada palabra un martillazo contra el ataúd de sus secretos. «Es la prueba de tu traición. La prueba de que tú y tu padre negociaban con el enemigo,
dándoles refugio y provisiones a cambio de su oro sucio. Este submarino no es una tumba maldita, es el testamento de tu crimen. Levantó el diario de cuero, como un juez exhibiendo la evidencia final. Y mi esposo, la voz de Elena se quebró por un instante, pero se recompuso de inmediato, el dolor convirtiéndose en una fuerza implacable. Mateo no se lo llevó la tormenta, ¿verdad? Él descubrió algo, quizás uno de tus escondites en las rocas. Vio algo que no debía, y por eso lo mataste. La tormenta fue tu coartada perfecta para silenciar al único testigo. Este diario lo confirma. Un trueno ensordecedor sacudió el submarino hasta sus cimientos, coincidiendo con el grito final de Elena. La acusación quedó suspendida en el aire, vibrando con una energía terrible. Don Ricardo la miró, su rostro ahora una máscara grotesca de rabia y miedo. La verdad lo había despojado de su poder, dejándolo desnudo y expuesto. Ya no era el cacique, era solo un asesino y un traidor. ¡Mentirosa! ¡Bruja!, rugió, la razón abandonándolo por completo. ¿Te inventas historias para robarme? ¿Te voy a callar para siempre? Como hice con tu marido. Nadie sabrá nunca la verdad. La confesión brotó de sus labios en un torrente de furia, sellando su propio destino. Se abalanzó sobre ella, con las manos convertidas en garras, con la intención de arrancarle el diario y la vida. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de cerrarse sobre el cuello de Elena, una luz brillante y cegadora inundó la escotilla, ahogando la tenue llama del quinqué. Una figura alta y vestida de negro se recortó contra la luz, seguida por dos hombres con uniformes de la guardia costera, rifles en mano. La tormenta afuera pareció amainar por un instante, como si contuviera el aliento. Era el padre Miguel, su rostro generalmente apacible, ahora era una máscara de severa autoridad. Su voz, acostumbrada a llenar la iglesia, retumbó dentro del casco de acero, más poderosa que el trueno. «Se acabó, Ricardo», declaró, y sus palabras fueron una sentencia. «Has confesado tu pecado ante Dios y ante los hombres. La misericordia divina es infinita, pero la ley de los hombres debe seguir su curso». Don Ricardo se congeló, con la mano a centímetros del rostro de Elena. Se giró lentamente, sus ojos desorbitados reflejando la luz de las linternas y la incredulidad de haber sido atrapado. Vio al sacerdote, a los guardias y supo que no había escapatoria. La trampa que Elena había tendido, con nada más que la verdad y el coraje, se había cerrado sobre él, con la fuerza inexorable del acero. Sus matones, al ver las armas de los guardias, levantaron las manos en señal de rendición, abandonando a su amo en el instante en que su poder se evaporó. Don Ricardo se quedó solo, jadeando en el centro del pequeño compartimento, el depredador convertido en una bestia enjaulada. Miró de los guardias a Elena, y en sus ojos no vio a una viuda indefensa, sino a un ángel vengador surgido de una tumba de metal. La fuerza abandonó sus miembros, y se desplomó de rodillas sobre el frío suelo del submarino, el sonido de su caída ahogado por el susurro de la lluvia que comenzaba a calmarse. La tormenta había pasado. La batalla había terminado. En el silencio que siguió, solo se escuchaba la respiración agitada de un hombre derrotado, y el latido firme y constante del corazón de una mujer que había recuperado su vida. La verdad, una vez liberada, es como la marea, imparable. En el silencio que siguió a la tormenta, la confesión de don Ricardo, arrancada por la furia y el pánico, resonó más fuerte que cualquier trueno. Los guardias lo levantaron del suelo metálico, sus movimientos eficientes y desprovistos de emoción. El hombre que había sido un rey en su pequeño feudo, ahora era solo un prisionero, su poder desvanecido como la espuma de una ola al romperse contra la roca. Su rostro, pálido bajo la luz de las linternas, era un mapa de incredulidad y ruina. Elena se mantuvo inmóvil observando la escena con una calma que se sentía extraña y profunda. No había triunfo en su corazón, ni el calor de la venganza, solo un vasto y solemne alivio, como si un peso que había estado aplastando su alma durante meses finalmente hubiera sido levantado. Sostenía el diario contra su pecho. El cuero gastado se sentía como una extensión de su propia piel. Era el testamento de Mateo, la última palabra de su esposo desde el más allá, entregada a través de las manos de un enemigo muerto para llevar justicia al que aún vivía. Cuando los guardias sacaron a don Ricardo del submarino, la primera luz del amanecer se filtraba a través de las nubes rotas. El aire, lavado por la lluvia, olía a tierra húmeda, a sal y a un nuevo comienzo.
Un pequeño grupo de aldeanos se había reunido a una distancia prudente, sus rostros iluminados por el sol naciente. Vieron al hombre que los había aterrorizado durante años ser conducido como un animal, despojado de su arrogancia. Y luego vieron a Helena emergiendo de la boca de la bestia de hierro, no como una viuda loca, sino como la portadora de la verdad. El diario, una vez entregado a las autoridades, reveló una historia mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Un anciano relojero alemán, que vivía en el exilio en un pueblo cercano, fue llamado para traducirlo. Las páginas no solo detallaban la colaboración de la familia Ricardo con el submarino varado, sino también una red de contrabando y extorsión que había envenenado la región durante años. El asesinato de Mateo no fue un acto aislado de pánico, sino la eliminación calculada de una amenaza para su corrupto imperio. El juicio fue breve. La confesión de don Ricardo, atestiguada por un sacerdote y 2 guardias, era irrefutable. La evidencia del diario selló su destino. Fue condenado por asesinato, traición y una larga lista de otros crímenes. Sus tierras, acumuladas a través del miedo y la usura, fueron confiscadas por el Estado. La noticia se extendió por la costa como un fuego purificador. Y el nombre de don Ricardo, antes susurrado con temor, ahora se pronunciaba con desprecio, convirtiéndose en una advertencia para las generaciones futuras. Helena no reclamó la casa que le habían robado, estaba manchada con demasiados recuerdos dolorosos. Con una parte de la restitución que el gobierno le otorgó, construyó una nueva casa en un pequeño acantilado con vistas al mar. Era una casa modesta, pero sus ventanas eran grandes y dejaban entrar la luz del sol a raudales. Las paredes blancas olían a pintura fresca y a los guisos de pescado que volvían a llenar el aire. Un santuario de paz construido sobre los cimientos de su inquebrantable fortaleza. Con el resto del dinero, hizo algo que nadie esperaba. Fundó una pequeña cooperativa de pesca, comprando 2 botes nuevos y equipamiento para las familias que habían sido explotadas por don Ricardo. Les enseñó a administrar sus ganancias, a ahorrar para el futuro, a nunca más tener que inclinar la cabeza ante un hombre por un puñado de monedas. Ya no era solo la viuda de Mateo, se convirtió en doña Helena, una matriarca silenciosa cuya sabiduría y generosidad eran tan profundas como el océano. Pasaron 5 años. El pequeño Leo creció hasta convertirse en un niño fuerte y alegre, con los ojos de su padre y el espíritu resiliente de su madre. El miedo que una vez lo había hecho temblar en la oscuridad, fue reemplazado por la confianza que le daba saber que su hogar era seguro y su futuro brillante. Su risa, que una vez fue un sonido frágil y escaso, ahora resonaba por toda la casa, el testimonio más puro de la victoria de su madre sobre la oscuridad. Helena encontró una paz que nunca creyó posible. A menudo al atardecer caminaba por la orilla, dejando que las olas lamieran sus pies. El mar ya no era la tumba de su esposo, sino un vasto y hermoso recordatorio de su espíritu. Hablaba con Mateo en el susurro del viento, contándole sobre su hijo, sobre la cooperativa, sobre la vida que habían construido a partir de las cenizas de su tragedia, y sentía, en la calidez del sol poniente, que él la escuchaba y estaba en paz. La bestia de hierro permaneció en la ensenada, demasiado grande y pesada para ser movida. Pero su leyenda cambió. Ya no era un lugar maldito que albergaba las almas de los ahogados. Los aldeanos comenzaron a llamarlo el refugio de Helena, un monumento silencioso y oxidado a la mujer que había entrado en una tumba y había salido con la justicia en sus manos. Se convirtió en un símbolo no de muerte, sino de la increíble capacidad del espíritu humano para encontrar vida en los lugares más desolados. A veces, en los días de marea baja, Helena llevaba a Leo a visitar el viejo submarino. Se sentaban en su casco, calentado por el sol, y ella le contaba la historia. No una historia de fantasmas y terror, sino de coraje y verdad. Le enseñó que los verdaderos monstruos no se esconden en las sombras de los lugares abandonados, sino a plena luz del día, detrás de rostros de poder y codicia. Y le enseñó que el amor de una madre es un arma más fuerte que cualquier acero. Así, la historia de Helena se tejió en el tejido mismo de la aldea, contada de padres a hijos en las noches tranquilas. Se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia contra la tiranía y un himno a la resiliencia. La mujer que había sido despojada de todo, se había convertido en el corazón de su comunidad, demostrando que el tesoro más grande no es el oro ni las joyas, sino la fuerza interior que se forja en el fuego de la adversidad.
Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores fúnebres que una vez habían marcado el comienzo de su exilio, Helena y Leo miraban el mar. Ya no veían un final, sino un horizonte infinito de posibilidades. Habían enfrentado la tormenta y habían salido del otro lado, no solo para sobrevivir, sino para florecer, demostrando que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre, siempre vuelve a salir. La historia de Helena, en su esencia más pura, nos enseña una lección profunda y universal. Nos revela que los lugares que más tememos, aquellos rincones del mundo etiquetados como malditos y abandonados por la mano de Dios, a menudo no esconden nuestra ruina, sino nuestra redención. Su viaje no fue una búsqueda de oro ni de riquezas olvidadas, sino un descenso al corazón de la oscuridad para encontrar una verdad mucho más valiosa que cualquier tesoro, una verdad con el poder de devolverle la luz a un mundo que se la había negado. El verdadero tesoro nunca estuvo hecho de un metal precioso para los hombres, sino de algo infinitamente más poderoso: el conocimiento. Mientras la codicia de don Ricardo estaba fijada en lo tangible, en aquello que podía ser contado y guardado, Helena descubrió que la mayor de las riquezas es una verdad que no puede ser robada, una justicia que no puede ser comprada. El diario y la fotografía no eran valiosos por su antigüedad, sino porque contenían el poder de desmantelar un imperio de mentiras construido sobre el miedo de todo un pueblo. La bestia de hierro, aquel ataúd de acero, se erige como un poderoso símbolo. Durante años, fue un monumento a la guerra, a la muerte y a la decadencia, una cicatriz en el paisaje que todos evitaban. Pero a través de la valentía de Helena, se transformó. Se convirtió en un crisol donde el dolor se forjó en fortaleza, un santuario donde el amor de una madre demostró ser más fuerte que cualquier maldición. Ese metal frío y oxidado se convirtió en la cuna de un nuevo comienzo, demostrando que incluso de los restos de la destrucción, la vida puede encontrar la manera de florecer. Al final, aprendemos que los monstruos más aterradores no habitan en barcos hundidos ni susurran en el viento. Caminan entre nosotros, envueltos en autoridad y poder, con sus corazones corroídos no por el agua salada sino por la avaricia. Don Ricardo era el verdadero fantasma que acechaba esa costa, un hombre cuyo poder era una ilusión mantenida por el silencio de los temerosos. Su caída nos recuerda que cualquier tiranía, por imponente que parezca, está destinada a desmoronarse cuando se enfrenta a una sola voz armada con la verdad. Esta es, en última instancia, una historia sobre la fuerza indomable del amor de una madre. Cada acción que Helena tomó, desde la desesperada decisión de habitar el submarino hasta la calculada confrontación con su verdugo, fue impulsada por un propósito singular e inquebrantable: proteger a su hijo. Fue por Leo que se enfrentó a los fantasmas, tanto reales como imaginarios. Y fue por su futuro que encontró la fuerza no solo para sobrevivir, sino para luchar y reclamar su dignidad de entre las cenizas de su antigua vida. El viaje de Helena nos deja una moraleja ineludible: la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Es la valentía de adentrarse en la oscuridad cuando todo el mundo te dice que huyas. Ella nos enseña que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestro mayor poder, y que dentro de las circunstancias más desoladoras yace la semilla de nuestra propia liberación, esperando el coraje necesario para hacerla crecer. Su historia es también una reflexión sobre la comunidad. Los mismos vecinos que le cerraron sus puertas por miedo, fueron los que más tarde la miraron con reverencia. La victoria de Helena no fue solo suya, fue una victoria para todo el pueblo, liberándolos del yugo de un tirano al que habían permitido gobernar durante demasiado tiempo. Demostró que el coraje de un individuo puede despertar la conciencia de muchos, convirtiendo una maldición compartida en una leyenda de esperanza y justicia para todos. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde cada semana damos vida a relatos de coraje y resiliencia. Comparte este viaje con aquellos que, como tú, creen en el poder de la verdad y en la fuerza del espíritu humano. Y por favor, cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de la jornada de Helena. Queremos leer tu historia y saber cómo su lucha ha resonado contigo. Porque en cada rincón olvidado del mundo, en cada vida silenciosa tocada por la injusticia, hay un héroe potencial esperando. Helena fue una mujer ordinaria puesta en circunstancias extraordinarias, quien nos recuerda que las leyendas no nacen de dioses ni de reyes,
sino de la voluntad inquebrantable de un corazón que se niega contra todo pronóstico a extinguirse.